Esquinca. Qué alegría tenerte aquí en esta mesa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Pancho Garfias, Francisco Garfias. Hola. Pancho, para los cuates, ¿cómo estás? Para los cuates, sí. Pues todo el mundo te dice Pancho, ¿no? Todo el mundo. Y no me gusta el Paco. Pues no, Pancho, es famosísimo Pancho Garfias. Y Jorge Camargo, les damos a los tres una bienvenida pues muy alegre y muy calurosa aquí en esta segunda emisión de Imagen Noticias. Pues ahora sí que, ¿cómo vieron? ¿Qué sí dijo? ¿Qué dijo bien? ¿Qué faltó decir? ¿Cómo estuvo a su juicio el primero o tercero informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo diría que fue un informe con un tono triunfalista, con los datos obvios, los otros datos que tiene Andrés Manuel López Obrador y una pincelada de autocrítica cuando reconoce que no se han alcanzado los resultados en materia de incidencia delictiva. Tú misma acabas de dar la nota de que agosto hubo una cifra récord en términos de muertos. Yo creo que ahí él mismo lo dijo, tiene el gran desafío de su gobierno. Me llama la atención también este desdén con el que habla del crecimiento económico. Él dice que no importa tanto el crecimiento, sino el desarrollo, o sea, y que esto llegue a la economía popular. Yo simplemente diría que pues, sin crecimiento no hay desarrollo. Es decir, como en un país que tiene crecimiento cero, obviamente, y lo estamos viendo, las cifras lo dicen, la creación de empleo se cayó, la inversión se cayó, la economía no está caminando, está estancada y pues no puede uno hablar de estar satisfecho de cómo está caminando el país en materia económica con ese resultado de crecimiento serio. Ese sería un primer comentario mío. Vianey. Fíjate que, como suele suceder en estos momentos, llegaron inmediatamente las críticas diciendo lo que le faltó, lo que matizó, lo que convirtió en bueno o de malo. Yo no recuerdo a un solo informe de gobierno que haya dejado satisfechos a todos, de ningún gobernante de cualquier partido político, de entrada, porque los informes de gobierno son la fiesta del presidente, son el día del presidente y como tal, él dice lo que quiere e invita ahí a quien quiere. Entonces, de entrada, por ese lado. Por otro lado, yo creo que imprimió un sello personal, el sello personal que generó confusión, primero. Fue un discurso que yo lo resumiría como la conferencia de prensa número 199. Hizo un resumen, una antología de todo lo que había dicho. Si alguien se lo perdió, nada más vaya a los resúmenes y ya. No fue el mejor discurso que le he oído a López Obrador porque incluso no tenía un hilo discursivo. Hablaba de los empresarios al principio, en medio, al final, de la seguridad, tal. Reconozco la autocrítica de Filón, pero también no nos engañó. López Obrador, desde el viernes anterior, había dicho en la conferencia de prensa, no se esperen noticias. Todo el mundo decía, es que va a anunciar, que va a quitar todos los, que va a expropiar los terrenos de Santa Lucía. Dijo, no, ustedes me sopean aquí, voy a decir lo mismo. Y lo dijo. O sea, quien nos estábamos esperando que diera a conocer el futuro, cómo iba a hacer las cosas y demás, pues gatitos ternurita, porque él había dicho que no lo iba a hacer. Entonces hizo un resumen, una antología de sus conferencias con sus invitados, con quien le aplaudió, austero, pero las camionetotas seguían allá afuera, por cierto, de los funcionarios. A mí, si bien no me sorprendió, tampoco me decepcionó. Realmente no esperaba. Todo el mundo esperaba grandes cosas, pero los informes son el presidente como los quiere manejar. Ideal, pues sí, pero él ya había dicho que no. Además, ¿qué más podía decir de lo que viene diciendo en las mañaneras y de lo que acababa de decir 2 meses antes? El 1 de julio, nada. Entonces, sí sé que nos hubiera gustado escuchar más, pero tampoco esperaba grandes sorpresas. Jorge. Yo coincido, es un presidente que no viene a revelarnos absolutamente nada nuevo. Es algo que él ya había planteado incluso a sus electores, es elegido justamente por eso. Es un presidente que su discurso, la realidad se va acomodando a este discurso, corrupción, violencia, etcétera, etcétera. Sí deja muy clara una ruta, yo celebro esa parte, de visibilizar la pobreza. Esto, llevar el gas a la zona del sureste, es un paso muy importante para el desarrollo de esa región. Pero una cosa que preocupa mucho es el tema de la institucionalidad. Pareciera que ley que frena cualquier proyecto es una ley que debe ser modificada.
incluida la Constitución. Y creo que hay dos grandes frentes que no son resistencia y que ese es el discurso como se promueve, que uno son los mercados internacionales que frenan esta realidad y los proyectos de gobierno. Y lo otro es la ley, la Constitución, los amparos, todos los mecanismos que tenemos para la protección de los derechos humanos. Tan legítimo es una acción de gobierno como tan legítima es la de un ciudadano de defender, o comunidades de defender sus propios intereses. Veo justamente estas dos cosas chocando en este informe de gobierno. ¿En qué sí aprovechó bien Andrés Manuel López Obrador justamente esta fecha de primer o tercer informe de gobierno? ¿En qué sí la aprovechó bien y en qué la desaprovechó? ¿Qué le faltó decir? O sea, para que hubiera sido, digamos, una ocasión buenísima para él y para su gobierno, su primer año de 6, ¿qué es lo que le faltó? ¿En qué pudo haberla desaprovechado? Fíjate que él mantiene el lenguaje hacia la gente. Y yo creo que como siempre lo sigue aprovechando, él está hablando a sus simpatizantes, a los seguidores, a los votantes, al pueblo. ¿Qué le faltó y qué desaprovechó? Creo que hubiera sido una magnífica oportunidad de hacer un llamado a la concordia, hacer un llamado al diálogo. Y no, los puntos más importantes de un discurso es cómo entras, donde él dice somos un presidente para los mexicanos, y cómo sales. Y cuando salió, le recetó semejante palabras y frases tan duras a la oposición que yo creo que desaprovechó la manera de decir, miren, tan mal que están los muchachos que los invito a sumarse. En lugar de rayarles el carro en las últimas consecuencias, creo que fue un momento que se contraponía con ser presidente para todos y que sí me hubiera gustado un discurso más estadista. ¿A ti, Pancho? Coincido con ella. Vianey se llama. Querido, hola. Por supuesto, la conozco perfectamente. Consigo con Vianey en el tema de que me hubiera gustado escuchar algo más inclusivo. En política, sumar es fundamental. Es casi el ABC de la política, no dividir. Al último, esta proclamación de la derrota moral de la oposición, pues no como que viniendo a la boca de un presidente en un acto oficial, como que en realidad es el primer informe de gobierno. Claro. Los demás son adornos de la cuarta T. Es el primer informe de gobierno. Pues hubiera sido una oportunidad un poco para abrir, sumar, no restar. ¿Reconciliar crees que está en su agenda? Te voy a contar una cosa que sé de los líderes parlamentarios, que es importante. Pero no te adelantes, ahorita vamos al episodio Porfirio. Sí, pues, no, pero es un poco en relación a tu pregunta. Es decir, cuando se reunió y lo voy a sintetizar rápido, cuando se reunió con los diputados y senadores en un hotel del centro, les dijo de respetar la ley y cumplir los acuerdos contraídos. Y sin embargo, lo que vimos ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la sesión general fue exactamente lo contrario. En su discurso dijo nadie ni nada por encima de la ley, y lo que están pretendiendo hacer los diputados de Morena es ponerse por encima de la ley y cambiarla cuando no les conviene. Hubo una votación interna y en esa votación interna ganó el de cambiar la ley, que lo van a tratar de hacer de aquí al 5 de septiembre para que se quede Porfirio. Y ahí me quedo. Ahorita vamos al episodio Porfirio. Pero tú cuéntanos, Jorge, a tu juicio, ¿desaprovechó la fecha el presidente para mandar algún tipo de mensaje el día de ayer? Yo sí creo que debió haber sido un mensaje de concordia. Por un lado tenía los empresarios, y creo que este país no puede caminar sin los empresarios, definitivamente. El viernes anterior pasó inadvertida las cifras del Banco de México de un descenso en el consumo, en la recaudación del ICR y del IVA. Lo que dice es que la gente no está confiando. Entonces, a esta realidad de tener otros datos, la economía no está reaccionando. Pues hoy se anunció que crecerá 0.5, ¿no? A lo más. Según esos datos, dicho con todo respeto. Pero, por otra parte, esta violencia que se ha generado en el país es muy preocupante. Los feminicidios incluidos dentro de esta violencia. ¿Por qué no
un discurso donde el Estado de Derecho también va en contra de la gente que inflige y que lastima los bienes y la vida de las personas. Creo que esa fue una oportunidad que dejó pasar. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.